¿qué tal? Vamos a tener a continuación, como ya han pasado un periodo de tiempo de introducción a los nuevos temas, ya estamos en condiciones de empezar no con clases virtuales propiamente dicha, en el sentido de un Meet o de digamos, de otras aplicaciones que se están usando en este momento, sino me gustaría comenzar a enviarles videos de presentación y de guía para ustedes en cada actividad. Ustedes ya saben que se va a colgar ahora, yo no sé si en este momento ya está colgada la nueva actividad que consiste en la elaboración de un cuento. Y no es solamente un cuento, sino es una actividad que a ustedes los va a obligar a sintetizar y a rever las otras actividades que ya hemos hecho, ¿sí? Tanto la de la Revolución de Mayo como el comienzo de la Guerra de Independencia, que son temas que con los profes le hemos enviado videos, necesitamos ahora que ustedes junten las guías que ya han hecho, ¿sí? Y las apliquen de forma creativa en un cuento. Nos hemos dado cuenta con los profes que ustedes han mandado trabajos, algunos copiados, otros lo han hecho bastante bien. No podemos generalizar, hay casos muy diversos. Lo que sí puedo observar es que nosotros necesitamos la garantía de que estos temas que le estamos dando, ustedes los estén comprendiendo. Y para comprenderlo, hemos ofrecido esta actividad donde tienen que usar su imaginación, pero tienen que basarse en datos históricos concretos de la Revolución de Mayo y de la Guerra de Independencia, así propiamente dichas. Entonces, les comento cómo tienen que elaborar la actividad. El cuento tiene que basarse desde la perspectiva de un personaje. El personaje puede o no ser ficcional. Lo que sí, lo importante, lo esencial, es que a través de la mirada de ese personaje, ustedes describan qué estaba pasando en ese momento. Puede ser, como los explican los ejemplos que le hemos puesto, puede ser, por ejemplo, Juana Zurduy, puede ser Cornelio Saavedra, pero también pueden elegir a los personajes marginales de ese momento, los que ocupaban la parte inferior de la pirámide social. Estamos hablando, por ejemplo, de un soldado de San Martín, un negro esclavo, puede ser un aborigen que ocupaba, digamos, la parte más intermedia. Entonces, a través de la mirada del personaje que ustedes elijan, tienen que reconstruir la época, ¿sí? Tienen que explicar el lugar que ocupaba en la sociedad ese personaje. Fíjense que la pirámide social en la época de la independencia sigue siendo exactamente la misma que en la época colonial. Había discriminación, si uno era un negro, si era un blanco, eran dos lugares diferentes en la sociedad de esa época, y tienen que reflejar en las vivencias de este personaje qué estaba pasando en esa época. Por ejemplo, si el cambio revolucionario, cómo afectó al personaje y a la familia del personaje. Ustedes saben que la sociedad de esa época se fracturó. Estaban los que apoyaban al rey de España, los realistas, y los patriotas. Entonces, ¿cómo afectó esa fractura, esa grieta en ese momento a las vivencias de los personajes? ¿Sí? Si esos personajes estuvieron en los ejércitos de la independencia, ¿no? Porque tienen que tomar una decisión. ¿En qué momento lo van a ubicar? ¿Va a estar en la Revolución de Mayo? ¿Va a estar en los momentos siguientes de la Revolución de la Independencia, que son unos años después? Entonces tienen que ver bien, de acuerdo al año en que ustedes elijan, tienen que hacer una reconstrucción histórica propia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo ubican el personaje, tienen que ver quiénes eran los personajes que estaban en ese momento. Por ejemplo, si era Manuel Belgrano, expliquen las principales hazañas de estos personajes, ¿sí? Si es un personaje, por ejemplo, un soldado de los ejércitos de la Guerra de Independencia, ¿quiénes eran los generales de ese momento? Manuel Belgrano, San Martín, ¿cuáles son sus recuerdos de estos personajes? Entonces, los profes vamos a evaluar básicamente dos cosas. Primero, la creatividad. Si ustedes son capaces realmente de tener y de disponer de los elementos creativos básicos con los que tiene que contar cualquier cuento. Un cuento tiene un personaje, tiene una introducción, un conflicto y un desenlace o conclusión. Tiene esas tres partes y un personaje, ¿sí? Puede ser varios personajes también, esa es otra posibilidad. Y el segundo requisito que vamos a considerar para evaluar es que ustedes se basen en datos históricos precisos. Y eso los van a sacar de la guía.
Si, por ejemplo, el personaje que ustedes imaginaron, como les he dicho, está ubicado en la Revolución de Mayo, ¿qué elementos de la Revolución de Mayo están presentes ahí? Ese personaje apoya la primera junta, apoya a Cornejo Saavedra, está a favor de los saavedristas o de los morenistas, quiere la independencia en ya o después, porque nosotros, si los profes observamos un error histórico fuerte, significa que se va disminuyendo la nota. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Yo les digo para que les salga bien el trabajo y les pongamos excelente. Y después, si el personaje está ubicado en las guerras de la independencia, tienen que ustedes reflejar esta cuestión de qué implicaba la guerra. ¿Sí? La guerra implicaba movilizar ejércitos, movilizar recursos. No es que toda la gente iba felizmente a la guerra. Algunos eran obligados a ir a la guerra y en algunos casos había una especie de admiración a San Martín, a Manuel Belgrano, y en otros casos había broncas, había frustraciones, desesperanza, ¿sí? O sea, frustraciones, angustias. Era un clima tremendo, terrible. Y después, cómo todo este proceso culmina en la independencia, la declaración de la independencia en 1816. ¿Sí? Ese es el punto culminante, ¿no? Donde termina todo y los argentinos podemos decir que somos independientes. Acuérdense que en esa época nuestro país se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata. Y me gustaría que ustedes elijan personajes creativos. Yo creo que eso suma mucho a la nota. Y con esto ya cierro. Personajes creativos, por ejemplo, alguien que compuso el himno. Fíjense quién compuso el himno. Puede ser un granadero de San Martín, el granadero que acompañó a San Martín en la hazaña de cruzar los Andes, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, alguien que conoció a las mujeres que estuvieron adelante de ejércitos en la Guerra de Independencia, como Juana Zurduy, Machaca Güemes, personajes famosos, históricos, que existieron realmente y que dieron vuelta a la historia, y que fueron mujeres marginadas en ese momento y que tuvieron un lugar destacado y protagónico. Así que bueno, les dejo a ustedes tomar esas decisiones y me gustaría que después de este video, a algunos, si tienen dudas, yo se las contesto por el mismo grupo de WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, cualquier cosa consultan y muchos, pero muchos éxitos. Suerte.